¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a conversar sobre la amenaza o peligro sísmico y vamos a conversar sobre los espectros, tanto los de Fourier como los espectros de respuesta y como consecuencia los espectros de diseño elástico también. Como hemos visto, cuando se produce una ruptura en la falla, viajan trenes de onda en todas las direcciones, tanto en la dirección que mostramos allí como en la otra dirección que está a la izquierda, donde están las montañas, y viajan también verticalmente hacia arriba y hacia abajo. No obstante, aquí hemos entonces mostrado solamente el tren de ondas que se dirige directamente hacia un sitio en donde hay una población. En el momento que la onda llega al sitio, empieza a ser afectada por las capas de suelo que se encuentran allí. Y como vimos para el caso del terremoto de México de 1985, cuyas grabaciones están acá abajo, los resultados pueden ser significativamente diferentes si se graba en roca o si se graba en el depósito de suelo. Esto se debe, como ya hemos dicho, al efecto que tiene el periodo fundamental del terreno, que actúa entonces seleccionando cuáles de aquellas amplificaciones son las que van a incrementarse, aquellas que corresponden a la frecuencia a la que está vibrando o el mismo periodo, por decir, que tiene el suelo en ese sitio. Lo ideal sería que uno pudiese identificar entonces todos los sitios con diferentes tipos de suelos, colocar instrumentos allí, colocar instrumentos en la roca y colocar instrumentos en la superficie, en un afloramiento rocoso. De esta manera, uno puede comparar los resultados que ocurren desde el afloramiento, la superficie rocosa a profundidad hasta la ocurrencia de la grabación en la superficie. Y esto se ha hecho en varios casos y con eso se ha preparado entonces un programa que se ha calibrado que se llama Shake. Y la similitud consiste en lo siguiente: de no haber tenido este depósito de suelo, habíamos tenido una condición de afloramiento rocoso tal como están estos dos sitios. Y las grabaciones en este punto y en este punto, quitando efectos geométricos que no vienen al caso, habrían sido prácticamente iguales. No obstante, cuando estamos haciendo esto, lo que nos ha demostrado, lo que hemos grabado es que la grabación acá tiene una amplitud un poco menor que la grabación acá, a causa de que aquí hay movimiento libre de la superficie del terreno, mientras que aquí está confinado por todo este material que está parado encima. En consecuencia, lo que se ha tomado entonces como método convencional ahora para trabajar en estas áreas es: se graban los terremotos en los afloramientos rocosos y de allí uno los puede aplicar a cualquier depósito de suelo, dependiendo entonces de la corrección que tenga que hacerle por profundidad, considerando cuáles las características y la profundidad a la que está ubicado el depósito de suelo que queremos estudiar. De esta manera no tenemos que estar esperando a que ocurran los terremotos, ni tenemos que estar colocando tantos aparatos en tantos sitios, porque entonces se vuelve un problema de muy difícil manejo. Se colocan en algunos casos para poder calibrar, como hemos dicho, pero la mayoría de los registros se hace entonces en la roca y eso permite que uno pueda, con el programa que les acabo de mencionar, Shake, obtener entonces la respuesta considerando los patrones y las características individuales de cada uno de los sitios que vamos a estudiar, sin tener que haber colocado tantos instrumentos allí y esperar a que ocurriera un terremoto. Y si tuviéramos que esperar que ocurrieran diferentes magnitudes, pues tendríamos que esperar mucho más tiempo. Entonces, esa es la razón y se ha desarrollado esta técnica para anticipar y poder predecir y tener las características de lo que puede ser el movimiento para cada magnitud en cada sitio que vamos a estudiar. También habíamos visto que la intensidad se atenúa con la distancia. En este caso tenemos la aceleración horizontal máxima y fíjense que
atenúa con la distancia y hay un cambio bien significativo a partir de entre los 7 y los 10 kilómetros. Hay una caída importante de la amplitud de la aceleración. Noten también que el gráfico tiene dos tipos de curvas. Hay unas curvas que están sólidas, que son las que están indicadas aquí en la parte superior de magnitud 5, 6, 7 y 8, que corresponden a magnitud 5, magnitud 6, magnitud 7 y magnitud 8. Esos son registros en roca y las que están abiertas corresponden a magnitud 5, magnitud 6, magnitud 7 y magnitud 8. Corresponden a registros en suelos. No es necesariamente el mismo tipo de suelo que pudiésemos encontrar en cualquier sitio. Esto es para un tipo de suelo particular y unas condiciones en depósitos particulares, pero digamos que para esta condición en que las registraron, que deben ser suelos relativamente, digamos, de consistencia no muy firme ni dura, sino una consistencia más o menos blanda, fíjense que hay una amplificación significativa de las aceleraciones y que a la misma distancia se obtiene una aceleración mucho mayor cuando estamos en el suelo que cuando estamos en la roca. Esto está en línea con lo que habíamos visto antes. Y esto se debe a que entonces el efecto fue de amplificar las frecuencias, las amplitudes de la frecuencia que correspondían con el periodo del depósito en el que estábamos considerando. Como les estamos mencionando aquí en la lámina, la rigidez del depósito, que está dada tanto por su altura como por la velocidad de las ondas de corte en el mismo, esos son los dos parámetros más importantes, influyen y son los que nos hacen que se amplifique más o menos en una zona la onda sísmica. Pero esto no lo vamos a ver ahora, esto es simplemente una anticipación, esto lo vamos a ver en detalle en la próxima sección. Nosotros por ahora vamos a seguir conversando más bien de lo que es las series y qué es el espectro. Y luego vamos a pasar a mirar en detalle los efectos locales y las atenuaciones y cómo se determina finalmente la amenaza sísmica en un sitio. Continuando con las series, un matemático francés, J. Fourier, demostró que una función periódica complicada como esta que tenemos aquí a la izquierda puede ser descompuesta en una serie de funciones más pequeñas si se cumplen una serie de parámetros particulares. De tal manera de que la suma de todas estas componentes hagan la representación final de esta misma serie que está acá. Sucede que para la mayoría de los fenómenos naturales que dependen del tiempo, se ha demostrado que se cumplen los parámetros establecidos por Fourier para que esto ocurra. Entonces, lo que se ha hecho es aplicar el concepto de las series de Fourier a procesos complejos como las vibraciones de, de elementos que están en el viento, como la ocurrencia de terremotos, como la transmisión de algunas ondas a través de unos sistemas de cable, etc. Con base en esto, al aplicar entonces el concepto que es más, no es más que este que tenemos aquí en este cuadrado, este rectángulo, que la función de tiempo compleja del terremoto es igual primero a una constante más la sumatoria de todas las componentes de las distintas frecuencias por la amplitud de cada una de ellas, bien sea que estén en fase o no estén en fase. Y fíjese que se pone de 1 a infinito, todas las que sean posibles detectar. Esto, aplicado entonces a un terremoto, nos lleva, por ejemplo, a este caso, que es el Gilroy número 1, que es una grabación de aceleración en roca. Las componentes son estas que están aquí. Fíjense que para distintas amplitudes, para distintas frecuencias o periodos, hay una distinta amplitud y en algunos casos varía muy próximamente, en otros casos la curva, o sea, el cambio es más suave. No obstante, se ve que hay ya a partir de los 7, 8 segundos, hay muy poca influencia de esas frecuencias o de esos periodos, por decir, como estamos ahí en la representación en la tabla, en la gráfica,
Hay otros que presentan el gráfico a la inversa, uno sobre el periodo, entonces esa es la frecuencia. Por eso es que a veces hablamos indistintamente de frecuencia y periodo, pero tenemos que tener cuidado de cuál estamos hablando. En el caso de abajo, tenemos que el mismo terremoto, pero un registro de aceleración en suelo. Si ustedes notan, hay una diferencia ya significativa en lo que son las amplitudes del terremoto, de la grabación y de la duración en tiempo. El de abajo tiene una duración más larga, con amplitudes más importantes en el tiempo que el de arriba. El de arriba viene muriendo más o menos por acá, el de abajo todavía le queda bastante antes de llegar al ruido normal del sitio. Y si ven aquí las componentes de Fourier del terremoto grabado en suelo, notan que hay muy poco, digamos, cambio entre las primeras aceleraciones que se obtienen a periodos bajos, las primeras amplitudes, pero después de allí sí empiezan a ocurrir cambios. En este caso, como les decía, que el depósito de suelo puede actuar como un filtro, el depósito está actuando como filtro para este grupo de amplitudes que están acá, porque miren que las baja significativamente. Aquí estaban casi entre 10 y 30, aquí están todas apenas por encima de 10. No obstante, para las que están entre 1 y 2 segundos, la amplificación fue significativa. Aquí apenas llegaban a 10, aquí ahora están llegando estas hasta 30. Eso hace que las aceleraciones las amplitudes que corresponden a esa frecuencia se amplifiquen, y el resultado es que vemos aquí que se amplifican pues en algunas zonas que no es necesariamente la zona donde estaban las que tenían las mayores amplitudes anteriormente, y por eso no hay tanta amplificación en este caso. Cuando ocurre lo contrario, que ocurre que hay una amplificación en los periodos más bajos y una reducción en los periodos más cortos, por ejemplo, sí vamos a observar que va a haber una amplificación significativa en la aceleración del terreno, porque recuerden que en el espectro la aceleración que corresponde al terreno es la que está cerca de los periodos cercanos a cero. La aceleración del terreno ocurre esta es la respuesta de un oscilador de un grado de libertad. Y el oscilador de un grado de libertad que está parado sobre el terreno es el que tiene periodo cero. No olviden que la equivalencia es esa, ¿no? Si tomamos entonces ahora el espectro de Fourier y lo suavizamos un poco y hacemos que la escala sea logarítmica en las dos escalas, log y log, lo que se observa es que el espectro tiene una forma característica, en donde las amplitudes comienzan a aumentar, luego se van a mantener más o menos constantes por un trecho correspondiente a algunos periodos, y luego, en este caso esta frecuencia, y luego van a decaer. Esto lo que quiere decir es que hay una frecuencia de quiebre, que es la primera que ocurre acá, con la cual nos indica que hay un primer cambio en el espectro. Ya las amplitudes no pueden hacerse más grandes, la energía del terremoto está en este grupo de frecuencias que están acá, y luego empiezan a decaer y estas también tienen muy poca energía. Estos dos puntos de inflexión se han utilizado entonces para la graficación convencional de los espectros, y aunque uno los pase a la escala normal, que no es logarítmica, siempre se colocan entonces dos puntos de quiebre que corresponden a las zonas en donde hay más o menos energía en el sitio. Esto que acabamos de conversar entonces corresponde a el espectro de Fourier. Ahora vamos a hablar de lo que es un espectro de respuesta. Y el espectro de respuesta siempre se refiere a un oscilador de un grado de libertad. Todos estos osciladores que tenemos acá tienen un grado de libertad. Eso quiere decir que se mueven en una sola dirección. Este se mueve oscilando, este se mueve en este sentido horizontal, este se mueve verticalmente y este también se mueve como un péndulo oscilando. Este también se mueve en la dirección horizontal. Este también oscila, se mueve en la dirección horizontal, y aquí le hemos puesto entonces ya los elementos que nos sirven para nuestros cálculos, al igual que en este caso aquí a la izquierda, en donde le colocamos entonces un resorte que tiene rigidez
y que tiene un amortiguamiento. Aquí también los elementos que soportan la masa aportan una rigidez y al oscilar ellos van perdiendo energía y eso se representa con este disipador de energía que está acá, que es un amortiguador. Aquí está el movimiento ya representado para un caso con desplazamiento horizontal y desplazamiento relativo hacia una dirección. Lo interesante es que cuando uno le aplica una señal compleja como la de un terremoto en la base a un grupo de osciladores de un grado de libertad, lo que vamos a observar es que si dibujamos un eje en la dirección perpendicular del papel, como en este caso, y grabamos allí la respuesta que obtenemos con cada uno de ellos, tal como estoy haciendo yo con el cursor en este momento, vamos a obtener unos gráficos que también varían con el tiempo. Esto por aquí es el periodo, quiero decir, la función de tiempo. La función de tiempo. Si tomamos el máximo de cada uno de ellos y lo dibujamos en un gráfico tal como este que está aquí, en donde en el eje horizontal vamos a representar la frecuencia o el periodo correspondiente a cada uno de estos elementos. Y en el eje de las ordenadas aquí tenemos la amplitud máxima que registró la señal cuando la aplicamos a este sistema de un grado de libertad. Lo que vamos a obtener son una serie de puntos que están proyectados aquí sobre la cara de este plano, una serie de puntos que representan los puntos máximos de cada una de las respuestas de los osciladores. Si unimos todos esos puntos con un gráfico, con una línea, obtenemos el lugar geométrico de los máximos correspondientes a cada uno y allí quedan entonces incluidas las frecuencias intermedias o los periodos intermedios. Esto es lo que se conoce como un espectro de respuesta. Y como les mencioné antes, adelantándome un poco a lo que les iba a decir ahora, la frecuencia para un espectro de respuesta correspondiente al terreno es aquella que está directamente sobre el terreno, o sea que está sobre un aparato con periodo cero, o sea que correspondería acá a la intersección con este eje. Ahora vamos a pasar a ver en detalle lo que corresponde a la amenaza sísmica, ya que la amenaza sísmica siempre la vamos a representar en función de alguno de los parámetros que habíamos hablado que forman parte del espectro, o bien de la aceleración máxima del terreno, o bien de una de las ordenadas espectrales, o de todo el espectro, bien sea para las aceleraciones, o si no, para las velocidades o para los desplazamientos. La primera forma de determinar la amenaza o el peligro, dado que vivimos en una provincia sísmica, es el cálculo determinista más sencillo que podemos hacer, que nos da los máximos que pueden afectarnos en cada sitio. Fíjense que nos da los máximos posibles que nos pueden afectar en cada sitio. Aquí no hay probabilidades, esto es simplemente si estamos en un sitio en donde conocemos cuáles son las fuentes que pueden generar terremotos para afectar el sitio, las identificamos, las caracterizamos muy bien, establecemos cuáles son las magnitudes máximas que ellas pueden generar, luego establecemos cuáles son las distancias mínimas a cada una de esas fuentes y así estamos suponiendo que la ruptura ocurrió en la zona en donde está más próxima a nuestro sitio y que nuestra distancia es la distancia más corta hasta allí y vamos a tener entonces la mayor influencia posible desde ese sitio que genera ese terremoto hasta el sitio en donde yo estoy. Lo mismo para esta fuente. De esta manera, si llamamos R1 a esta falla, R2 a esta fuente y R3 a esta otra falla, vamos a tener entonces que como este tiene una magnitud M1, este tiene una magnitud M2, este tiene una magnitud M3, cada uno de ellos a la distancia correspondiente nos va a generar una amplitud de aceleración que depende de la ley de atenuación que estemos considerando. Entonces, lo que vamos a obtener es un grupo de aceleraciones que las ordenamos de mayor a menor
Y esta es digamos, el vector de aceleraciones que nos va a poder afectar en el sitio y que dependen de si se rompe una falla y está a una distancia o si se rompe otra falla y está a otra distancia. No obstante, vamos a tener el rango de cuál es la mayor y cuál es la menor de las amplitudes que vamos a estar experimentando y el diseñador entonces escogerá la que le convenga. Generalmente se escoge la mayor para poder diseñar obras que son delicadas o donde está expuesta la vida humana. Si atendemos por un momento al aspecto de cómo ocurren las rupturas en una falla, podemos ver, por ejemplo, que en esta zona de la falla de San Andrés, esta es la representación de un sector de la falla de San Andrés de unos 200 y tantos kilómetros, en donde se ve que desde la zona de San Juan Bautista, un poco antes de San Juan Bautista, hasta Parkville, hay una actividad más o menos significativa. Cada uno de los puntos y la aglomeración de puntos nos da esta coloración negra, nos indica que esta falla tuvo muchísimo más actividad en esta zona que en la zona hacia arriba, la zona hacia San Francisco. Esto es hacia el sur y esto hacia el norte. Había una zona en donde había un claro, que se veía pues muy evidente también, así como esta zona acá que hay un claro. Y en 1989, todo este registro era antes de 1989, y en 1989 ocurrió el terremoto de Loma Prieta, que es este que está acá, con todos estos otros signos asociados a su ocurrencia, bien sean los sismos que ocurrieron un poco antes, los premolitores, o los que ocurrieron un poco después. Lo que sucede es que si colocamos esto aquí, vemos que entonces vamos a tener una actividad que empieza a parecerse en esta zona ya a la de esta y que nos deja este otro gap aquí, esta otra zona sin actividad del mismo nivel, vamos a llamarlo así. Esto nos permite, en cierta forma, predecir que el próximo terremoto es bastante probable que ocurra en esta zona. Esto es un abreboca como para decirle a ustedes que las predicciones tienen que tomar en cuenta la distribución espacial de los terremotos. No es posible predecir los terremotos de otra manera. Y esto es un proceso con memoria, porque estamos evidenciando en dónde ha ocurrido los sismos con mayor intensidad y donde hay una franja en donde no han ocurrido con la misma intensidad. Sin embargo, esto es más complicado calcularlo que decirlo, porque habría que estar evaluando las tasas con el tiempo en cada sector y hasta ahora no han podido generarse modelos suficientemente creíbles y precisos que permitan establecer en dónde va a ocurrir el terremoto, considerando que hay o no más o menos tiempo que no ocurren sismos en una sección. Porque a pesar de que esta zona se ha movido más, el hecho de que aquí persista que hay este vacío no quiere decir que el próximo terremoto no vaya a ocurrir en este sector de la falla. Para nada. Hay más probabilidades de que sea aquí, pero también hay una probabilidad de que ocurra acá. Fíjense que hay una pequeña, aunque sea probabilidad, y entonces eso hace que el estudio con los modelos de memoria todavía no sea uno de los que se usa más. El que más se usa hasta ahora es el modelo de Poisson, que es un modelo sin memoria, que es un modelo que predice que la ocurrencia puede ocurrir, la ocurrencia del terremoto puede estar en cualquier punto de la falla, y él lo que hace es que, bueno, dado que ocurrió allí, vamos a ver cuáles son los efectos que tiene en el sitio durante la vida útil. Este es el modelo de Poisson, el cual considera la tasa de ocurrencia de los terremotos, que es este parámetro que está aquí, que se llama lambda, que es este mismo que está acá. Y ese parámetro se calcula estudiando las características de la falla, cuántos terremotos de cuáles magnitudes han ocurrido, se lo vamos a ver más adelante en un minuto. Y con eso podemos establecer la tasa de ocurrencia de las distintas magnitudes en cada sitio. Con la tasa de ocurrencia de las magnitudes en cada sitio, podemos entonces, utilizando el modelo de Poisson,
Y este pequeño parámetro que está aquí, que es el número de veces que ocurre una determinada magnitud durante una vida útil establecida, que viene dada por esta letra T. Esto quiere decir cuántas veces voy a observar una magnitud 5 o una magnitud 6 en un periodo de vida útil que generalmente se toma entre 50 y 60 años. Fíjense que K está aquí también. Y entonces con Poisson, si ponemos este valor igual a cero, calculamos la probabilidad de que no ocurra ninguna aceleración de ese tamaño en ese periodo de vida útil. Y si la restamos de cero, de uno, perdón, nos da la magnitud, la probabilidad de que ocurra al menos una magnitud con ese valor o superior. De allí la utilidad de este procedimiento para el cálculo de la amenaza sísmica. La tasa de ocurrencia se estudia con lo que se llama la recurrencia, que son estos gráficos que están acá. Por acá tenemos entonces la cantidad de sismos de una magnitud o de otra acumulativos, y por aquí tenemos las diferentes magnitudes. Si trazamos una gráfica que describe entonces cómo es la acumulación de sismos, nos permite calcular cuál es la tasa de excedencia de un sismo determinado, de un valor de magnitud determinado en el tiempo. Y con eso podemos establecer cuál es la probabilidad de obtener magnitud en particular. Puede ser como en este caso, en donde la máxima es 6 y la mínima es 4 y algo. O puede ser como en este caso, que la mínima es 5 y la máxima es 7,5, como vemos acá. Ustedes observan que todas tienen una tendencia a una forma exponencial. Y eso es porque la función de Poisson nos da una distribución, es familia de las distribuciones exponenciales. Entonces, lo importante aquí es el parámetro B, que es la pendiente, y el parámetro A, que definen la tasa de ocurrencia, que es este parámetro que está aquí, de los sismos, porque esto es en papel log. Entonces, la tasa de ocurrencia de los terremotos es igual a la potencia de 10 o la potencia de E, dependiendo de cuál de las dos escalas usted esté trabajando, de la ecuación que define la recurrencia del sitio. Si consideramos, como habíamos dicho antes, que las intensidades tienen un decaimiento con la distancia, la amplitud varía, y evaluamos cuánto es la variabilidad de esa función de decaimiento, es decir, debido a que esto no es un problema lineal fácilmente medible y relacionado de una forma donde las variables se comportan siempre de la misma manera, la corteza terrestre puede tener variaciones momentáneas de un sitio a otro. Puede haber algún efecto geométrico adicional en la forma en que está dispuesta el afloramiento rocoso, etcétera. Eso nos va a dar que van a ocurrir variaciones alrededor, si esto es una magnitud conocida M, a la distancia vamos a tener una serie de puntos distribuidos de forma aleatoria alrededor de esta, que es la regresión con un modelo que permite establecer la energía que le entra, que es la magnitud, y con la atenuación que va a obtener con la distancia, el promedio de lo que es eso. Pero va a existir siempre, como las regresiones siempre dan, una probabilidad de que el valor real haya sido obtenido más arriba o más abajo. En este caso, lo que nos interesa, que es la forma como se expresa generalmente la amenaza, es el valor de la aceleración con el que nosotros diseñamos, cuántas veces puede ser excedido, porque esas son las veces que nos ponen en peligro. Entonces, la amenaza se va a tratar de establecer con cuál es la probabilidad de exceder una aceleración, dado de que yo puedo tener aquellas magnitudes en el sitio con una probabilidad y que existe esta probabilidad de exceder esa aceleración
considerando la magnitud y la distancia. Para determinar la amenaza sísmica entonces probabilista, considerando todas estas variables que hemos dicho, además de la variabilidad que hay en la distancia, que la vamos a conversar ahora en un momento, está entonces la forma de amenaza probabilista o probabilística. Allí lo que tenemos es considerar que las rupturas, falla o longitud de falla rota genera una distancia al sitio distinta. Si se rompe aquí enfrente es esta distancia, si se rompe más acá es otra distancia. Y dado que entonces hay una probabilidad de que ocurran las magnitudes en más o menos sitios acá, las rupturas pueden ocurrir empezando acá, no tienen que ocurrir siempre empezando en una esquina. Puede empezar aquí hacia acá, puede empezar de aquí hacia allá. O sea, hay una cantidad innumerable de posiciones para las distintas magnitudes, sobre todo para las pequeñas, que pueden ocurrir desde esta falla. Entonces, para cada una de ellas habrá una definición de distancia distinta y eso genera entonces una distribución probabilística de distancias porque las rupturas de las magnitudes son aleatorias también. Para este caso y este caso las funciones tienden a ser más o menos de esta forma, pero para una que es así, una fuente rectangular, tienden a parecerse más a una distribución gaussiana, porque hay que considerar todos los cuadrados en todos los sitios y todas las distancias de cada sitio hasta el sitio que yo estoy considerando. Como cada una de estas fuentes tiene una recurrencia y una capacidad de generar magnitudes distintas, entonces tendremos aquí unas distribuciones de, de las recurrencias que es distinta, lo cual va a dar una tasa de ocurrencia de sismos diferente en un sitio, en una falla que en otra. Y por último, tenemos también aquí la distribución de probabilidades de las intensidades que estamos utilizando para establecer nuestra amenaza, con magnitud y con distancia, como habíamos comentado justo antes. Al integrar todo esto con un proceso que es relativamente sencillo pero largo para aplicar por todas las variables que hay que considerar, se obtiene entonces, como le habíamos dicho, la probabilidad de exceder el valor de aceleración con el que estoy trabajando. Los valores de aceleración vienen acá y esta es la probabilidad de excederlo y esto es una curva de esta forma. Hay otra manera de expresar la amenaza que vamos a ver más adelante, que es la que más se usa, que en lugar de colocar la probabilidad de excedencia, uno pone el inverso de la probabilidad de excedencia y da el periodo de retorno. Ahora es más fácil porque eso es un número en años, no es un valor abstracto como una probabilidad, y se refiere a un número en años en que puede recurrir y volver, es el periodo de retorno, que yo espero que vuelva a ocurrir un evento. Entonces, en ese caso, la curva cambia y cambia de sentido, se pone en esta dirección que estoy marcando ahora, casi perpendicular a la anterior. Entonces, resumiendo ahora, la amenaza probabilista o probabilística nos permite tomar en cuenta todas las incertidumbres que ocurren en los parámetros sísmicos para no exagerar en el conservadurismo a la hora de querer diseñar, sino tomar un valor de aceleración que uno considere que tiene una probabilidad de excedencia que no es muy grande, de tal manera de poder racionalizar el cálculo, porque en el cálculo determinista, si bien nosotros tomamos la mayor de las aceleraciones, era la mayor de las aceleraciones promedio que se espera, porque tomamos la media de la curva de intensidad con distancia. Pero como vimos, eso como viene de una regresión que tiene valores aleatorios, puede ser excedida y no nos sentimos cómodos si no sabemos cuál es la probabilidad de exceder ese valor. Con la amenaza probabilista sí nos sentimos más cómodos, tenemos la idea de un valor que todo el mundo acepte como razonable para hacer un diseño que sea confiable, suficientemente confiable, y manejamos mejor el concepto, lo que puede ocurrir en caso de que se exceda la aceleración con que yo estoy diseñando. Esa es la filosofía detrás de esto. Y para poder calcular la amenaza probabilista, entonces lo que tenemos es que, primero,
identificar y caracterizar las zonas sísmicas, bien sea fuentes o bien sea zonas regionales con área, establecer cuáles son sus distribuciones de probabilidades, sus distribuciones de magnitudes para sacar la recurrencia. Y con la recurrencia, entonces uno tiene la distribución temporal de los sismos y luego establecemos entonces la variabilidad de la intensidad con magnitud y con distancia y al integrar todo eso establecemos entonces cuál es la probabilidad de exceder un valor de la intensidad durante una vida útil determinada para la cual a mí me interesa establecer ese parámetro. Todo eso que hemos dicho antes se resume acá. Se estudian todas las distancias, creo que me faltó decir las distancias anteriormente, pero hay que establecer todas las distancias de cada una de las fuentes. Se establece la variabilidad de la intensidad, se establece la sismicidad de cada una de las fuentes y se establece entonces para cada una de ellas cuál es la distribución de las distintas magnitudes que ella puede generar. Y al integrar todo esto en un proceso sencillo, no se los voy a poner aquí porque no es el objeto de este curso, lo que quiero es que entiendan de que eso ocurre y se hace, mas no necesariamente nos vamos a meter en el cómo. Eh, Se puede obtener entonces la distribución de la probabilidad de excedencia con el modelo de Poisson.